En composición a la multimedia es necesario componentes con diferentes metodologías de grabación, narrativa escrita, diagrama de la historia, los tipos de toma que se van estableciendo en el estilo visual. El guión organiza la narrativa forma un vínculo con el público emocionalmente. Los elementos o también conocidos componentes colaboran para garantizar la comunicación de la información de manera efectiva, imaginativa y inesperada. Los tipos de tomas. Los tipos de tomas. ¿Qué es? Las clases de tomas o planos geométricos son las distintas maneras de encuadrar y captar una escena, sujeto o objeto en cine o en fotografía. Se distingue por la distancia, el ángulo o la perspectiva desde la que se fotografía o graba. Son especialmente importantes en la narración visual. Pueden transmitir emociones, enfatizar elementos de una escena y conducir la atención del espectador. ¿Por qué son importantes las tomas? Las variedades de tomas son cruciales, ya que dictan la expresión visual de una narración, hace que la escena parezca más emocionante o sorprendente. Además, arreglan la historia e instalan la vitalidad mejorando la relación con los espectadores. ¿A qué se refiere la palabra toma? En el lenguaje audiovisual, una toma se refiere a la grabación continua de imágenes captadas por una cámara, desde que comienza hasta que se detiene. Cada toma es un fragmento que puede transformarse en un plano en la edición final. Los elementos que se componen en una toma incluyen el encuadre, la limitación de lo que se ve, el campo, la angulación, la iluminación, el movimiento, la duración y sobre todo el sonido. Características de la toma. Las características de una toma incluyen el encuadre, la angulación, movimiento y duración. Eso sí, eso depende de cómo se utilice. Las tomas pueden variar en función de los planos que son de la unidad de edición final. ¿Qué es el storyboard? Un storyboard es una representación visual de un guión que se compone de una serie de ilustraciones o imágenes en secuencia. También se le conoce como guión gráfico. Los storyboards son herramientas fundamentales en la preproducción de cine y televisión y son útiles para poder planificar cada toma y secuencia de forma detallada. Ahora, ¿qué se puede hacer con este tipo de técnica? Se puede planificar cada toma y secuencia de una película o serie de televisión. Se puede previsualizar una animación, desarrollar videos promocionales, explicar la experiencia del usuario con un producto o servicio. También se le puede ilustrar conceptos a clientes e inversores, planificar videos de marketing, planificar también la experiencia del usuario en un sitio web y también dirigir e informar al equipo sobre los objetivos finales de un proyecto. Ahora, ¿cómo se estructura un story?
Bueno, el storyboard está formado por una serie de cuadrados con ilustraciones o imágenes que representan cada toma. Incluye notas sobre lo que sucede en la escena y lo que se dice en el guión durante, durante esa toma. Puede incluir detalles importantes como ángulos de cámara, primeros planos, iluminación, colocación y también diálogo. Hola, buenas noches. Exactamente, compañera, exactamente como estás explicando. El storyboard es esencial a la hora de poder proyectar alguna idea, ya sea en industria de cine, televisión, fotografía, etcétera. Ok, como mencionaste, exactamente tenemos cuatro diferentes tipos de storyboard. Sin embargo, falta uno, pero vamos a dejarlo hasta el final porque es un storyboard sorpresa, pero el más común, ¿vale? Ok, el storyboard tradicional. Tenemos el storyboard de miniatura, el storyboard animado y el storyboard Digimatix, ¿vale? Vamos a hacerlo breve y conciso cada uno de estos tipos de storyboard para que sea más fácil de comprender. Ok, para comenzar tenemos el storyboard tradicional. Cuando se te viene a la cabeza storyboard tradicional, ¿como qué piensas, no? Como lápiz, papel, ¿verdad? Correcto, es exactamente eso. Es una ilustración, una secuencia de ilustraciones, los cuales son hechas a lápiz, papel en el mismo momento. Como ejemplo tenemos a cineastas y industrias que trabajaron con ello desde los 80, 70, incluso, incluso en esa época, incluso en el 2003 todavía se usaban y se usan ese tipo de storyboards. Como ejemplo tenemos a Disney que utilizaba este elemento para crear sus ideas, ¿no? Tenemos a Blancanieves, el Patito Feo, tenemos eh, muchas historias que fueron creadas en base a storyboard tradicionales, que fueron hechos 100% desde este tipo de punto de vista, claro. Tenemos también storyboard de miniatura. Cuando tú piensas en storyboard de miniatura, ¿qué piensas? ¿Piensas que es como eh, algo chiquito, tranquilo y estás totalmente en lo correcto? Un storyboard miniatura, como menciona aquí, trata de una representación gráfica de un guión con un detalle mucho menor que los storyboard tradicionales. ¿Qué quiero decir con esto? En storyboard tradicional, por muy tradicional a lápiz y papel como sabemos, como mencionamos también, es detallado. Busca detallar la escena de una manera precisa y concisa. Sin embargo, las storyboards miniaturas son con un bosquejo de lo que quiere transmitir aquel storyboard cuando se vaya a pasar a limpio, porque esto es simplemente como la idea, el conformo de la idea. Entonces, de aquí pasa a lo que es el storyboard en limpio, que bueno, como puede ser un storyboard tradicional, storyboard digital, etcétera, etcétera. Pero ya vamos más adelante a eso. Ok, tenemos también, como mencioné, el storyboard animado o side by side. Ok, aquí menciona que actualmente la informática permite crear guiones gráficos animados de forma sencilla. Las viñetas se convierten en bocetos individuales filmados con el fin de crear una sensación de movimiento. Eh, Esto mayormente se hace en productoras audiovisuales, ya sea para cines, ya sea para funciones, ya sea para películas. Bueno, en todo este proceso siempre el storyboard animado está presente porque así da un sentido de dinámica. Ya sabes qué va a hacer, si el personaje va a agarrar o lo va a tirar. En este caso, tú puedes ver la secuencia de una manera
lenta, cuadro en cuadro, sin embargo va tomando sentido para las personas que trabajan en audiovisuales, en cámaras, en todo ese aspecto. Ellos ya tendrán una idea exactamente de lo que quiere reflejar el autor, o en este caso pues el encargado de crear este guión. También tenemos el storyboard Digimatics. Aquí menciona que el storyboard animado trata de crear una sensación de movimiento. Exactamente, como mencionábamos, sirve para películas y etcétera, y publicidad. Es correcto, cuando utilizamos un storyboard de digital o animado, como mencionan, es para que sepas el movimiento, o la persona que esté en la cámara y tome este storyboard para base de alguna publicidad o alguna película, algún cine, algún proyecto, etcétera, sepa cuadro a cuadro el movimiento que debe hacer, ya sea la persona encargada, que va a ser en este caso actores, personajes, etcétera, sepan cuadro a cuadro qué movimiento tiene que realizar para que el proyecto que vayan a hacer esté correcto, que esté cada detalle puntual en su sitio. Entonces, mayormente, como aquí menciona, el objetivo es presentar la idea al director de arte o cliente final. Es correcto. Cuando un storyboard es digitalizado o animado, es para que la persona que recibe este trabajo diga, ok, este trabajo sí se puede, este trabajo no se puede, o hay cambios que se necesitan hacer, o no hay cambios, o hay que agregar algo. Entonces, este es como el proyecto final, entre comillas, de lo que vendría siendo el proyecto que se realizará en más grande objetivo: películas, como mencionamos, películas, publicidad, fotografías y demás. Entonces, aquí se supone que terminamos. Sin embargo, como mencioné anteriormente, existe un storyboard normal, no tiene nada de loco, pero sí considero que puede ser muy esencial, que es el storyboard de técnica. ¿Qué significa un storyboard de técnica? Mayormente se realiza con el fin de que sepas la iluminación de las escenas, también los cambios de cámara en cada escena. Puntualiza exactamente, por ejemplo, cámara A está a un ángulo centrado en panorámica, y punto B está en cámara frontal, de medio cuerpo, y etcétera. Siempre puntualizando. También tenemos los movimientos de cámara. Cuando este storyboard menciona exactamente qué movimiento de cámara tiene que realizar el director o los trabajadores audiovisuales a la hora de plantear ese proyecto. Este tipo de storyboard es más utilizado puntualmente solamente para cines, publicidades, y simplemente busca que el director de producción o el fotógrafo esté de acuerdo y sepa exactamente qué hacer en cada cuadro de manera puntual, pero exactamente muy, muy puntual, para que no haya una desconcordancia con lo que pues ya quieren producir, explicar, ya sea, como mencionamos, en publicidad, en cines, películas, animaciones, anime, lo que sea. ¿Ok? Eso es todo por ahorita en el storyboard. Es una expresión anglosajona que se desglosa en dos palabras: historia, que significa story, y contar, que significa telling. Se podría describir como una narrativa atrapante de sucesos con un mensaje final que deja un aprendizaje o un concepto. Los expertos en el tema afirman que
saber cómo contar historias es todo un arte. El objetivo es lograr una mayor audiencia, es decir, más vistas y reproducciones. Pero también causa un efecto en las personas que escuchan, lo ven o lo leen. El objetivo de esto es claro, es conectar emocionalmente con el otro a través de una historia. Es la forma más idónea para que el público capte un mensaje que se quiere dar, ya que se identifica fácilmente con una historia de vida similar a la suya o que le represente en un acto de superación, que cuente con un reto o desafío y que tenga perseverancia, pues que sea bien contada. Entonces, el storytelling funciona en dos planos: racional, que apunta a los procesos lógicos de las personas, y el instintivo, que abarca lo emocional del ser humano. Buenas tardes, mi nombre es Marlene Benítez y a continuación les hablaré sobre el storytelling. ¿Para qué sirve el storytelling? Son muchas las características y usos que tiene un storytelling dentro de una empresa. A continuación le indicamos las principales. Conexión emocional. En la historia contada con cierto toque emocional tiende a crear un vínculo más fuerte y personal con la audiencia que lo escucha. Transmitir valores y cultura. Todas las historias pueden comunicar valores, culturas de las organizaciones o compañías de forma más efectiva, ayudando a alinear el pensamiento de empleados y los clientes con la misión de la empresa y su marca. Persuasión. Un storytelling puede ser utilizado para influir en el comportamiento y la percepción del público a través de la narrativa, siendo así una herramienta muy efectiva para campañas de publicidad y marketing en cada una de las empresas o departamentos de la misma. Memorizar. La persona o público objetivo de una compañía son capaces de recordar mejores historias, datos o hechos aislados, con una buena narrativa que les llame la atención. Educación. En contexto de educación y de formación, un storytelling puede ayudar a simplificar complejos o conceptos y a mantener el interés de los estudiantes. En las compañías pueden ayudar a los empleados en diferentes formaciones relacionadas con su puesto de trabajo. ¿Quiénes utilizan el storytelling? Todas las personas estamos compuestas de historia, ya sea propias o ajenas, y las contamos a diario para cautivar, persuadir o convencer a conocidos y extraños, pero en el terreno profesional es en donde se desarrolla aún más este concepto, cada vez más utilizado en los canales de comunicación de figuras públicas, empresas, entidades, incluso hasta influencers. Puede ser a través de un posteo con palabras, imágenes o videos en redes sociales, un texto institucional, una diserción pública. O sea, la comunicación del storytelling es constante. A continuación les mencionaré la estructura de un storytelling y paso para crearlo y tener una efectividad y lograr llegar al cliente. Como primer paso, conocer a la audiencia. Antes de comenzar la redacción o creación de la historia, es imprescindible conocer al público. Ese es el primer objetivo, al que se va a dirigir, ya que ellos deben entender lo que uno quiere o lo que ellos necesitan. Por lo tanto, se investigan deseos, problemas, necesidades o intereses de la audiencia para asegurar que la historia tenga una relevancia para ellos y reaccionen a la misma. Definición del mensaje. Hay que definir de forma clara cuál es el mensaje principal del storytelling o de lo que uno está contando, que se quiere transmitir como sea para comunicar y cuál sería la parte central del mensaje. Creación de personajes y contexto. Es necesario crear un contexto y un escenario donde ocurre la acción que le dé información a la audiencia, para poder situarse. Asimismo, hay que crear personajes con los que el público objetivo pueda identificarse y empatizar, de manera que se involucren emocionalmente en la historia. Trama, conflicto y solución. Hacer referencia al conjunto de eventos que pueden ocurrir dentro de una historia,
El inicio de la narrativa debe captar la atención del público, incluyendo problemas entre los personajes que puedan superar. Y por último, revisión. Una vez completo el storytelling, hay que revisar los detalles de cada parte, asegurándonos de que la narrativa fluya bien y cumpla con el propósito de la compañía. Muchas gracias. Estos elementos son fundamentales para la producción audiovisual, ya que permiten estructurar y comunicar una historia de manera clara y atractiva. El uso adecuado de los tipos de tomas, un guión bien desarrollado, un storyboard detallado y un storytelling efectivo contribuyen a la creación de contenidos visuales impactantes y, sobre todo, que sean memorables. La narrativa audiovisual no solamente se trata de contar una historia, sino de cómo se cuenta. Los tipos de toma aportan variedad visual, el guión estructura la historia, el storyboard permite que se planifique cada escena y el storytelling da vida a la narrativa. Aunque estos conceptos son fundamentales en el cine, también tienen aplicaciones en la publicidad, los videojuegos, las animaciones y el marketing digital sobre todo. Su dominio permite crear contenido atractivo en distintos formatos, facilitando la comunicación de mensajes de manera clara, efectiva y emocionalmente poderosas.